Antes de la oración, hermanos, Apocalipsis 17:14, que tiene una relación muy concordante con la lectura base, que es el de San Mateo. Apocalipsis 17, juntos vamos a leer, hermanos, el versículo 14. Apocalipsis 17:14. Juntos dice la palabra así: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu santa palabra leída, privilegio y honor que consideramos nos concedes por tu gracia. Ahora, Señor, que como iglesia estemos atentos a lo que tú nos dices y nos dirás mediante tu santa palabra, y que al salir estemos convencidos que la historia, los sucesos y todo lo que hay en este mundo tuyo están bajo tu dominio. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Recientemente, hermanos, recientemente, 2 semanas atrás, recibí un mensaje en mi celular, que ya es lo único que casi puedo recibir, donde se planteaba una pregunta a un servidor. Pastor, me decía un hermano de Belén mediante mensaje, ¿quién en este mundo verdaderamente gobierna? ¿Qué motivó la pregunta? Tal vez pláticas con gentes allá. Y entonces yo le digo también por mensaje: tu pregunta, hermano, puedes responder o tiene respuesta, por ejemplo, en Mateo 24, 1 y 2, y San Mateo 28, 18. Así descuento las respuestas. ¿Quién gobierna verdaderamente en el mundo? ¿Cuántos sucesos, hermanos, hemos sido nosotros testigos en nuestro país que parece y da pie para dudar respecto de quién conduce la historia humana? Y si alguno de nosotros en su vida personal en algún momento surgiera una duda, hermanos, les aseguro que no son los únicos que han tenido dudas en la historia de la iglesia. Algunos ejemplos muy rápidos. ¿Por qué, hermanos? Les pregunto, ¿por qué Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿En qué circunstancias, hermanos? Cuando estaba en la cárcel. A lo mejor se nubló su visión de lo que él antes había confesado. Acuérdense: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue su confesión. No soy digno de desatar sus sandalias, la correa de su calzado. Es decir, convicción plena, total. Sobre la marcha, hermanos, los acontecimientos
parecen no concordar con la confesión del corazón. Y entonces pueden, hermanos, aparecer las dudas. No solamente el que pregunta quién verdaderamente gobierna, o en el caso de Juan el Bautista, o en el caso del otro Juan, el apóstol, porque tan es así que Jesús le tuvo que decir: sube acá, Apocalipsis 4, 1 y 2. Porque de seguro, hermanos, las circunstancias sí nos influyen a nosotros y no quitan la fe, pero tal vez lo debilitan. Recuerdo, hermanos, que un servidor, 1978, yo estaba en tercer año de la licenciatura en teología, 75-78, que terminé en el 79, pero en el 78, hermanos, yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Historia, así lo dividen internamente: Colegio de Historia, Colegio de Geografía, Letras Hispánicas, Letras Grecolatinas. Y me acuerdo, hermanos, que lo que empecé a escuchar, a aprender, particularmente en filosofía, que no llevé la carrera de filosofía allí, pero sí lo tomaba como una materia que llaman optativa, y el maestro era un reconocido que vive todavía, se llama Leopoldo Sea. Y entonces lo que iba yo empezando a absorber a través de los estudios, hicieron, hermanos, no tambalear mi fe, pero sí sentir que en algunos aspectos no tenía todas las respuestas para algunas cuestiones, hermanos, que hacían tambalear, repito, no mi fe, pero sí encuadraron en mi mente para dar razón de mi esperanza al respecto. Y lo menciono, hermanos, porque es en este contexto un servidor, sin ser poeta, porque no me siento con ese talento, pero las circunstancias incidieron para que algo saliera de mí y dijera: en luchas y pruebas Él me sostendrá, en las tentaciones mi mano asirá, en las aflicciones me consolará, y a mi alma con dudas firmeza dará. ¿Por qué, hermanos? Porque en algún momento las circunstancias a nosotros sí nos pueden impactar, y ejemplos, hermanos, hay muchos. Pero lo que confesamos a partir de lo que dice la palabra de Dios, y en razón a ello estructuramos un tema breve, señalamos, hermanos, en el tema el dominio real de Jesús. El dominio real de Jesús. Real de realeza, de rey, no real en el sentido de contraste con lo que es incierto. A veces solemos decir: esto no es real, como contrastándolo con lo que es verdad, sino aquí real de realeza, de rey, porque hemos estado hablando, en razón al contexto navideño, hermanos, de Jesús como profeta, de Jesús como sacerdote, y ahora de Jesús como rey, bajo el tema que hemos estructurado, hermanos, y cuyo título es el dominio real de Jesús. Y al respecto, hermanos, señalamos que el dominio real de Jesús tiene dos aspectos. Uno es su dominio espiritual, que es sobre la iglesia, y el otro es su dominio sobre el universo, que incluye algo más que la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la exposición hablando, en primer lugar, hermanos, su dominio real
espiritual sobre la iglesia. Y señalaremos, hermanos, bajo este punto 3 cosas. Por ejemplo, o el primero de estos 3, en los corazones de los creyentes. Es espiritual. En nuestros corazones. Porque nadie verá respecto a nosotros que alguien nos ande jalando de la mano. A ver, Ángel, vente por acá, de las orejas, de las manos, o Virgilio, vaya por allá, en los diferentes aspectos de la vida, incluyendo el momento cultico. Nadie nos está jalando, nadie nos está coercionando, nadie nos está haciendo llave china. Por eso decimos dominio espiritual, pero real, sobre su iglesia en los corazones de los creyentes. Por ejemplo, hermanos, señalamos rápidamente 2. ¿Por qué se comprometió Daniel a no contaminarse? Según leemos en el libro de Daniel, particularmente el capítulo 1. ¿Quién dominaba su corazón? Tan es así que se opuso al emperador más grande de su tiempo. ¿Quién dominaba, hermanos, el corazón de Pedro? Cuando dirigiéndose a Jesús le dice: Señor, tú sabes que te amo. O cuando Pablo, hermanos, dice unas bellas palabras en Gálatas capítulo 2: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. Eso es el dominio espiritual. Ejemplo sencillo, hermanos. Miren, los enamorados tienen dominio mutuo sobre su amor. En ese terreno del amor, hermanos casados, la mujer nos domina. En el terreno del amor, los varones dominamos a la mujer. Dominio mutuo, porque hay sentido de pertenencia. A nosotros, Jesús como Rey tiene dominio sobre su iglesia, pero su iglesia no es algo abstracto, algo amorfo, es decir, sin forma, son personas concretas. Hemos citado brevemente Daniel, a Pedro, al apóstol Pablo, dominados por el amor del Señor en sus corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque ese Rey, Rey de reyes y Señor de señores, tiene dominio sobre su iglesia. Y dominio no de un autócrata, no de un patrón, sino de alguien que murió por su amor. ¿Y quién es su amor? La iglesia. Dio su vida. Es lo que leemos en Efesios capítulo 5, que amó a la iglesia, tan es así que se entregó por ella, y lo pone entonces como patrón, como modelo, como ejemplo para el amor del esposo a la esposa, o del amor de la esposa al esposo. Efesios 5, 22 y posteriores. Hermanos, en los corazones de los creyentes se nota el dominio real de Jesús en la salvación de los pecadores. Nos lo sabemos de memoria, hermanos. Y el Señor añadía a cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos? Quizá muy contaditos. ¿Qué depara, hermanos, sobre Luis,
que yo he mencionado aquí, que debemos orar y que se reúna en Tlaxcompa y que se nota la sensibilidad de su corazón producido por el Espíritu Santo, o de Viridiana, o de Oscar, de Iván, 4 personas, o de Jesse, o de Memo. Cuando saludo a Memo, hermano Memo, hola pastor, el vocabulario ya cambió respecto a mí. Y lo interesante, hermanos, es porque me dice pastor. No, eso sería como una especie de búsqueda de reconocimiento personal, y eso no nos motiva. Pero lo tomo como ejemplo porque inclusive la relación comunicativa cambia, porque ya hay algo común entre ambos. ¿Y por qué ya hay algo común? Porque con cierta regularidad los jueves estamos estudiando la palabra con la hermana Jessie, con Memo, y entonces inclusive la esfera comunicativa es corregida por la palabra que es común. Yo me acuerdo, hermanos, todavía no éramos esposos, pero empezábamos a estudiar la palabra con la hermana Esther, y yo me acuerdo que en algún momento, Esthercita, me dijiste, mis compañeros me dicen que tú ya hablas como Virgilio, que quién sabe qué te hizo, que te abrió el cerebro y quién sabe qué. Y entonces, no, pues yo sí la hago. Eso dije, no te abrí el cerebro, ni hablas como yo, porque yo tenga mucha verborrea. No, sino porque a ti te está conquistando la palabra de Dios como me conquistó a mí, y nuestro lenguaje empieza a ser común, porque no promovemos el culto a la personalidad, sino a la gloria a Dios, que nos incluye, hermanos, y nos añade a su iglesia. Y cuando un pecador es añadido a su iglesia, ¿qué dijo Jesús? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y ese trabajo, hermanos, lo hace el Espíritu Santo de Dios mediante su santa palabra, porque Jesús mismo dijo, cuando Él venga, refiriéndose al Consolador que enviaría para no dejarlos huérfanos, cuando Él venga los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros estamos aquí, hermanos. Y dice la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna, y se regocijaron y glorificaban la palabra. Que nosotros glorificamos los medios, porque acuérdense que la palabra es un medio de gracia, pero sí agradecemos a Dios por su santa palabra. Hasta hay himnos: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién qué y a quién voy. Origen, unidad y destino, los grandes temas de la filosofía. Y entonces, hermanos, así erais vosotros en otro tiempo. ¿Cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Pero el Espíritu Santo, trabajando en nosotros, hermanos, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y entonces San Pablo, porque no desconocía los evangelios cuando ya empezó a escribir sus propias cartas, señala: estoy cierto que el que comenzó en vosotros la buena obra, estoy en Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este trabajo, hermanos, es de Cristo como Rey en los corazones de los suyos, de cada pecador que se salva, mediante el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del que ha sido elegido o escogido, como dice Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo.
el dominio real de Jesús sobre su iglesia, ya lo hemos dicho, hermanos, a través y en los corazones de los creyentes, al salvar a los pecadores que parecen a veces irredentos, es decir, como que si no hay posibilidad de redención. Pero cuando está en los planes de Dios, hermanos, en el momento y en el tiempo oportuno, los llama, como está en el famoso orden de la salvación. A los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Pero también, hermanos, tiene su dominio real sobre el cosmos, sobre la creación en general. Y aquí, hermanos, quiero desarrollar este segundo punto, señalando y a partir, hermanos, lo que dice la palabra de Dios y que estructuraron en forma de pregunta nuestros hermanos antepasados y que plasmaron en el catecismo menor, en la pregunta, hermanos, 7, que dice: ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta que dan es: los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, mediante el cual ha determinado todo lo que sucede. ¿Quién determinó todo lo que sucede? Y que lo decretó basado en un plan para su propósito eterno, Dios. Y por eso, hermanos, que desaparecen 43 en Iguala Guerrero, que se matan 11 en una confrontación, que violaciones por aquí, que asesinatos por allá, que horrorizan, hermanos. No estamos diciendo que esto no impacta, pero ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Para que controle todo bajo ese decreto. Todo lo que sucede, hermanos, todo lo que sucede. Nada es ajeno a Dios. Por ejemplo, hermano, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Peña Nieto? ¿Obama? ¿O el gobernante? En alguna medida sí, porque no nos vamos a desdecir respecto a lo que hemos dado en otros temas, de que Dios en la actualidad, su reino lo dirige Él, pero en su orden estructural gobierna también a través de medios que son los gobernantes. No dice San Pablo en Romanos 13:1, toda autoridad fue puesto ¿por quién? Por Dios. ¿Significa esto que todas las autoridades honran a Dios? No, hermanos. Muchas veces se oponen a Dios. Ejemplos ha habido en la historia humana y en la historia de la Iglesia. Pero no significa su oposición o rebeldía que están sin control. Están bajo control de Dios, hermanos. Están bajo control de Dios. Su dominio real, hermanos, sobre el universo, además de lo dicho, de sus decretos, etc., también se basa en su paternidad, hablando de Dios, en su paternidad sobre la creación. Digan conmigo, hermanos, de memoria, ¿cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es paternidad. Por eso decimos que su dominio real se basa en su paternidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Dice, hermanos, el Salmo 24, 1 y 2 de memoria: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los ríos, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Eso es autoridad, hermanos. ¿Cómo capturaron este pensamiento bíblico? Los cristianos, hermanos, aproximadamente del año 150 al año 200 de la era cristiana, en un pequeño documento de 12 artículos con declaraciones muy escuetas y que inicia diciendo: creo en Dios Padre, ¿qué más? Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No hay dudas, hermanos, de que están sucediendo cosas negativas, adversas, terribles, ejecutadas por el ser humano, es cierto, pero todos esos malvados, todas esas maldades, junto con los justos, juntos con los que son santos en Cristo Jesús, hermanos, Dios está conduciendo la historia. Disculpen la imagen, no tengo otra, así, hermanos, como si fuera una especie de barredora, y esa barredora está ejecutada por las manos de Dios y lleva los detalles de los acontecimientos humanos a sus propósitos redentores, porque al final del siglo juzgará a los buenos y a los malos. Eso lo señala la palabra. Eso fue plasmado en documentos, hermanos. Por eso podemos decir, hermanos, y concluir de esta manera, hablando de individuos y particularmente nosotros los cristianos, nuestra vida personal, las enfermedades del papá, de nuestra hermana, nuestras propias enfermedades, la mía, la de ustedes, los sufrimientos, pocos que hemos tenido, hermanos, tal vez muchos, pero nuestra confesión, hermanos, y nos madrugaron en la confesión, pero gracias a Dios porque nos madrugaron en la declaración y nos unimos a ello. ¿Qué es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es que no me pertenezco a mí mismo, sino ¿a quién? A mi fiel Salvador. Sino a mi fiel Salvador. Entonces, hermanos, ¿quién gobierna? Verdaderamente Dios. Tanto a individuos, es decir, a cada árbol, basado en la expresión popular, que el bosque no me deja ver los árboles. Es decir, los árboles son los detalles, somos nosotros. ¿Y el bosque quién es? Pues el conjunto de cosas. ¿Pero quién lo dirige? Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Juan ve por revelación de Dios, hermanos, lo que leímos en Apocalipsis 17:14. ¿Y quién ve a él? A alguien calificado como Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Esto es, hermanos, el dominio real de Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar al Señor y darle gracias, porque en nuestro corazón no hay ninguna duda, como no lo hubo en Juan el Bautista, después de que Jesús le contestó. No le digan que yo soy el que, porque él está preguntando, sino simplemente díganle lo que está sucediendo. Te damos gracias, Padre nuestro, por tu santa palabra, que es dirección y guía para nosotros en su función de lámpara y lumbrera, como declaró el salmista en el 119, 105 de los Salmos. Te damos gracias, Señor Jesús,
porque es claro tu afirmación: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y eso, Señor, le da significado y sentido a nuestros quehaceres de culto, individuales, de familia, laborales o de otro tipo, pero no solamente nuestros quehaceres, es decir, lo que nosotros hacemos en tu creación, sino lo que tú tienes para nosotros en tu creación. Pruebas, tentaciones, no nos metas en ellos, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesús: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gracias, Padre, porque en el trono está el que verdaderamente gobierna y que eres tú, nuestro Dios y Señor, y alguien que conduce la historia desatando el libro y sus sellos, como dice Apocalipsis 5, significando con esto que el que abre el libro desatando sus sellos es el león de Judá, el Cordero de Dios. Gracias porque estas enseñanzas no se los diste, no se los revelaste a los que en sí mismos se creen grandes, sino a los pequeños que son mansos y humildes de corazón. Oramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.